Miembros, ahora pasar nuestro hermano pastor, Junior Borges, con la exhortación de la palabra de Dios. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies para así reverenciar este momento. Gracias, hermano. Buenos días una vez más, que el Señor les bendiga nueva vez. Vamos a orar inmediatamente para ver qué Dios nos tiene a través de su palabra. Oremos. Santísimo Dios, gracias por permitirnos estar aquí, pero gracias por su presencia en nuestras vidas. Sin ella fuera imposible hoy contar de tus maravillas, reconociendo que usted es un Dios santo, un Dios que fortalece al caído, levanta, Señor, al de poco ánimo, da fuerzas al que no tiene ninguna. Clamamos a usted, Señor, para que nos des fuerzas, ánimo, Señor, fortalezas del lugar para bien hacer tu obra. Una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, que usted le bendiga, le guarde, le permita llegar conforme a su voluntad. Mira, que solo pedimos ser un instrumento en tus manos. Quíteme usted y póngase, Señor, a bien expresar su palabra, edificar su iglesia, Señor, por medio de su Santo Espíritu. Guárdenos, bendíganos y háblenos, que hay un pueblo que desea escucharle. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo de San Juan, capítulo 10, y hemos encontrado allí quién es nuestro pastor, quiénes son las ovejas que tienen un buen pastor. Estas escuchan a su pastor. Y como hay un buen pastor, también hay un mal pastor. Habla en términos muy fuertes, en labios del Señor. Algunos que son salteadores, ladrones, asalariados, etc. Pero lo ideal y lo hermoso es que quien tiene a Cristo como pastor, escucha la voz de su pastor. Muy importante eso. A veces decimos, Jehová es mi pastor, como bien lo titula el Salmo 23, pero a veces no escuchamos la voz de ese pastor. En días atrás, y siempre lo hago, a veces lo hago, no importa con quién sea. Si le pasa con usted, ya usted sabe que le puede pasar estando conmigo. Y es en el sentido de la prevención. Yo creo mucho en la prevención. ¿En qué sentido? En que si yo sé que hay un obstáculo ahí delante, yo le dejo saber, ten cuidado ahí, por favor, al cruzar, al moverte, etc. Usted se puede poner guapo. Mi intención es guardar a mi hermano. Recuerde que allí en Génesis 4, y como le decía, en forma de broma, otro hermano que estuvo unos días faltando a la iglesia, tenía otra actividad fuera, en el exterior, y solo me preguntaban a mí, ¡uy, fulano, uy, fulano! Y cuando yo lo vi de frente, le dije, oye, pero yo me lo he ganado a usted. Y al final le decía, ¿acaso soy yo guarda de usted para estar tan pendiente? Y solo se echó de carcajadas. No le di el texto porque tuve que seguir saludando de más hermanos, pero sí, tú y yo debemos de ser guarda de nuestro hermano. Si somos ovejas del Señor, si nos regimos por un pastor, yo creo que debemos de guardarnos y amarnos mutuamente. Pero donde quiero llegar, en el sentido de lo que me ha pasado en otras ocasiones, es que me he visto en vehículo familiar, o tanto sanguíneo como espiritual, ¿no? Y yo no sé por qué no nos cuidamos. Dice, ¿cómo que no nos cuidamos? Hay un cinturón de seguridad para ponerse, y es ilógico y es carnal que un creyente diga que no se va a poner el cinturón porque tiene el cinturón de Cristo. Yo creo que Cristo no ayuda ahí a nadie. Y si existiera un cinturón de Cristo, Cristo no se lo prestara a esa persona. ¿Sabía? ¿Por qué? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, Mateo 4, Lucas 4, Marcos nos habla de eso. No tentarás a Jehová tu Dios. Cuando Dios te da la protección y tú no la usas, no digas que vas protegido con el Señor si has decidido ir desprotegido. Toma la idea. A veces jugamos con el Señor y eso es peligrosísimo. Yo espero que el principio y la enseñanza no es el mensaje, pero me tocó en la semana tener que decirlo. ¿Cómo usted me va a decir a mí,
No, hombre, ¿para qué si yo tengo el cinturón de Cristo? Ah, inmediatamente un mensaje le di. No, usted está tentando al Señor y está siendo desobediente a Dios, no a mí, porque ¿qué somos? Eso creó un silencio, al final creó una bendición. Hermano, si yo te amo a ti, yo te tengo que decir la verdad de frente. ¿Sabía eso? Yo te tengo que cuidar independientemente de tu ignorancia. Y a veces, hermanos, pecamos por ignorantes, pecamos por desobedientes, pecamos porque queremos pecar, porque la carne está en ese momento y usted prefiere darle más lugar a la carne que al espíritu. En ese hermoso momento que íbamos, había otro colega pastor que yo le había pedido a Dios sobre esa actividad, que solo me esforzaría en ir si ese hermano me invitaba. Por muchas razones y cuestiones tengo que guardar fuerza para una para poder ir a la otra. Varios hermanos me preguntaban, oh hermano, ¿usted no va para la actividad? Solo si alguien me llama, solo si fulano me llama, yo puedo ir. Hasta el día de la actividad me preguntan cuántas cosas, ¿no? Como el Señor va mostrando, los misterios de Dios son tremendos. Yo pedía señal de Dios. La actividad fue viernes, cayó muchísima agua en el camino, fue difícil e inhóspito el trayecto, pero Dios nos guardó. Y yo recuerdo que faltando 2 horas para la actividad, 2 o 3 horas, él me había ido a buscar a casa, nadie le había respondido porque estaban detrás las personas, nadie le pudo responder. Me llamó, en ese momento el teléfono yo no lo cargaba en mí, y yo le llamé. Dijo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y, bien, hermano, pero yo quiero que usted por favor nos acompañe, etcétera. Otros hermanos van a ir. Y yo le contesté, solo con esa señal, ya que usted insiste, no puedo negar a ir. Está bien, vamos hermano, no hay problema. Pero mire cómo Dios obra, hermanos, de una manera terrible. Quiere decir, la enseñanza es que si Dios obra o tú pides señal para que Él obre, no te niegues al Señor. Entonces, escuchemos siempre al Señor, y Él utiliza instrumentos de más. ¿Para qué? Edificarnos, dirigirnos, reprendernos, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar al texto para que el mensaje no nos corra con situaciones que yo sé que ustedes tienen, las de ustedes, no tengo por qué cargarle con otras. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema Jesús en la fiesta de la dedicación. Jesús en la fiesta de la dedicación. Los versos 22, verso 23, estamos en San Juan capítulo 10. Verso 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué se celebraba en Jerusalén en ese momento? La fiesta de la... ¿Y en qué época del año estaban? Invierno. Invierno no es verano, ¿no? Invierno es invierno y como tal es más fresca la época. Hace frío, asumimos que hace frío para acá. A las personas aquí en nuestro país les gusta ponerse abrigo, ¿no? Para gozar un poquito de ciertos meses de invierno. Jesús andaba en el pórtico o por el pórtico de Salomón. Muchos creen que por la época el Señor, paseándose por ese pórtico, luego este lugar fue un lugar de reunión de los apóstoles para compartir dentro de ellos. Pero el Señor ahí no está enseñando ni está predicando. El texto no lo dice. ¿Qué dice que hacía Jesús ahí? Andaba. No dice enseñaba ni predicaba. Más adelante es rodeado por ¿quiénes? Por los judíos que fueron a turbarle, aunque ellos son los que se creen que están siendo turbados por el Señor. Mira el interrogante en el verso 24, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué querían los judíos en ese momento? Que Jesús dijera ¿qué? ¿Que Él era? El Cristo. Recuerde que la palabra o el término Cristo incluía también asuntos políticos. Jesús me está enseñando, Él no les está molestando a ellos con su presencia y asumimos que no, porque la presencia de Dios no puede molestar a ninguna vida, sino más bien da bendición a las vidas. Y ellos quieren que el Señor diga, y es como para tirarle la foto
de manera textual, escuchar de él que diga que él es el Cristo, para acusarlo ante las autoridades de que él se hacía pasar como por el Cristo, el Rey y Señor de ahí, de los judíos. Recuerden que para colmo los judíos en ese momento no tienen patria, sino que son ¿qué? Una colonia. Y he comenzado en retrospectiva para aclarar algunos puntitos en ese sentido. Hemos hablado del verso 22, que se efectúa ahí la fiesta de la dedicación. Los judíos celebraban la fiesta. Por un lado celebran una fiesta y por otro lado están rechazando al Señor y hasta tentando al Señor. ¿Qué era esto que se conmemoraba aquí en la fiesta de la dedicación? Muchos estudiosos también le llaman como la fiesta de las luces. Esto así porque en el año 165, 170, un tal Epífanes había sido derrocado por un movimiento que se levantó en contra de él. Este hombre fue un impío de una manera terrible. Vamos a ver qué tan terrible y cuántas atrocidades cometió este señor. Los judíos celebraban ese día como una victoria, día de victoria del pueblo judío. Recuerden que el pueblo judío tuvo muchas épocas de victoria. Se recuerda en el tiempo de Esther, que fueron los judíos mandados a exterminar, pero ellos vencieron. Y hay muchas victorias en cuanto al pueblo judío se refiere. Entonces nos dice aquí esta fiesta, también conocida como Hanukkah, celebraba la purificación y rededicación del templo después de los 3 años de la profanación de un tal Antíoco Epífanes. Repito, cerca del año 164, 170, por ahí lo sitúan los historiadores. Después de que Antíoco conquistó Jerusalén e instituyó un reinado de terror sobre los judíos. Un estudioso nos dice: Antíoco robó millones de oro y plata del tesoro del templo. Antíoco dijo circuncidar. Antíoco dijo que circuncidar a un niño era castigado con la muerte. Y usted y yo sabemos que en el ámbito judío, al 8º día, ¿qué debía de hacerse con ese niño que nacía? Él se oponía a eso. No solamente se oponía a que la criatura fuese circuncidada conforme a la costumbre, sino que si era circuncidado, la madre que cumplía con esa costumbre era ahorcada, igual la criatura. Este hombre dice que bajo su reinado, recuerde que en el templo se hacían sacrificios. Él sacrificaba ¿qué? Cerdos allí, algo abominable para el pueblo judío. Bajo el reinado de Antíoco, el gran altar de las ofrendas se convirtió en un altar para el dios griego, en este caso Zeus. Bajo el reinado de Antíoco se sacrificaron, como les dije, cerdos en el gran altar. Bajo el reinado de Antíoco, 80,000 judíos fueron asesinados. E igual número fueron vendidos como esclavos. Pero una rebelión que hubo allí, dice, de los macabeos, terminó con estos horrores. Se decía que cuando el templo fue purificado y el gran candelabro de 7 brazos fue encendido otra vez, solo se pudo encontrar una pequeña vasija de aceite no contaminado. La vasija aún estaba intacta y aún sellada con la impresión del anillo del sumo sacerdote. Por todas las medidas normales, solo había aceite suficiente en esa vasija para encender las lámparas por un solo día. Pero milagrosamente se pudieron encender esas 7 lámparas y lo que se creía que daba para un solo día alcanzó para una semana. ¿Cómo se efectuó eso? Pregúntele al Señor. Él hace milagros. Y todos sabemos que cuando Dios mandaba enemigos al pueblo de Dios, no era más que juicio para purificarlos, para santificarlos y para corregirlos y para que supieran que Él era su Dios, que nadie iba a ser más bondadoso que Él. El texto nos dice que era invierno, y si dice la Biblia que era invierno, no puede contradecir que fuese verano, ¿no? Si hacía frío, no podemos decir que en invierno hacía calor. No, solo si la Biblia lo dice, y aquí no lo dice.
Esto era un clima tormentoso, lluvioso, su significado en sí era ese, muy tormentoso, o soplaba una tormenta. ¿Y qué hacía Jesús? Según el verso 23 de San Juan 10, dice ahí. Ok. También llamadas la columnata de Salomón, este lugar. Se cree que por el mal tiempo el Señor se recubría por ahí, se guardaba por ahí. Mire que no estaba en el templo, sino estaba ¿dónde? En el pórtico de Salomón, un área, como un aposento, un área retirada, por así decirlo. Y aún allí fueron quienes a molestarlo, pudiéramos decir. Porque él estaba ahí, el texto no nos enseña, repito, que él enseñaba para ellos sacar ninguna interpretación de lo que él hubiese dicho en dicho sermón. Repito, este lugar llamado también la columnata de Salomón fue el nombre que se le dio al pórtico que corría a lo largo del lado este del patio exterior del templo de Herodes. Se menciona en Hechos como el lugar donde Pedro se dirigió a la multitud congregada para ver al hombre que fue sanado de su cojera permanente en la puerta llamada ¿qué? La Hermosa, vista allí en Hechos 3. Y otra vez como el lugar donde los creyentes de Jerusalén se reunían regularmente, ¿para qué? Para testificar públicamente de Cristo. Quiere decir que allí podíamos encontrar a creyentes alabando a su Señor. Si usted me acompaña en Hechos capítulo 3, el verso 11, puede notar la referencia de este lugar, pórtico de Salomón. 3:11, dice la palabra del Señor. Okay. Hechos 3:11 nos dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama, usted conoce la historia, este cojo que permanecía allí en la puerta, que buscaba ¿qué? Limosnas. No fueron la excepción Pedro y Juan al cruzar, al entrar al pórtico, ser interpelado por este hombre, detenido por este hombre cojo, pidiendo limosnas. Usted sabe en el contexto Pedro lo que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que levántate. Mire que este hombre, hermanos, no solamente fue levantado, sino que ese hombre, usted sabe que por lo regular los bebés van caminando y luego corren. Este hombre no decidió caminar para ver cómo las piernas accedían, no respondían. Este hombre comenzó a brincar. Y si usted está brincando, está corriendo. Hermanos, el poder de Dios es grande y tan poderoso que aunque no tengamos plata ni oro, con Cristo lo tenemos todo. ¿Sabía eso? No hay nada mejor que sentirse bien con el Señor. Eso causa como hasta extrañeza. Cuando usted dice, wow, pero me siento tan bien que es inexplicable, porque por lo regular siempre hay pruebas, aflicciones, angustias. Pero el Señor sabe de llenarnos de sus bendiciones en su momento. Si seguimos en el capítulo 5 de Hechos, capítulo 5, verso 12, también dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón, un lugar muy especial para creyentes de aquella época. Parece haber sido una estructura muy antigua y se creía que había sido parte del templo de Salomón, aunque esta creencia, claro está, no está bien fundada. Lo hermoso y lo poderoso es que si el Señor anduvo por ahí, si los discípulos anduvieron por ahí predicando y enseñando la palabra de Dios. Y con esto quiero pasar a la siguiente enseñanza, donde vemos Jesús responde a las hostiles preguntas de los líderes religiosos. Jesús responde a las hostiles
preguntas de los religiosos. Verso 24, verso 25. Ok. Estamos en San Juan 10. Dice verso 24, verso 25. Y les rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Les respondió o no les respondió el Señor a estos judíos que estaban aquí? El asunto que ellos querían, repito, textualmente, que dijera Él lo que ellos habían dicho o que Él repitiera eso. Hermanos, si tú y yo no somos quien para darle órdenes al Señor, nosotros sí recibimos órdenes del Señor. Como he dicho ya, no se dice que Jesús estuviera enseñando en el templo, solamente que hacía Jesús en el verso 23, como dice, que andaba en el templo. El sentido es, lo emboscaron hostilmente mientras Jesús simplemente caminaba. Usted ha escuchado la expresión que a veces uno se encuentra cosas que no le está buscando. A veces usted puede estar muy espiritual, muy tranquilo, y se le aparecen situaciones donde usted hasta llega a la conclusión de pecar, sin estar buscando pecar ante Dios. Aquí los judíos se puede entender que lo rodearon para prevenir que escapara a sus hostiles propósitos. Es como, repito lo que he dicho, la expresión popular. Usted puede ir por un camino y usted ve como que le trancan el camino para provocación, etcétera, y usted elige entonces cómo poderse defender o esperar que la prueba cese y salir, o no darle lugar al mal. La pregunta en el verso 24: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Cree usted que el Señor puede estar turbando un alma? ¿Puede el Señor hacerle daño a un alma, importunar a un alma? Hermanos, los judíos llegaron a esta conclusión. Miren que si vemos en los Salmos y en la Escritura, que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios clamaron a Dios: mi alma está muy turbada hasta la muerte. Esto habla de momentos difíciles donde el cuerpo es sacudido y donde prácticamente se está al borde de un ataque. Así se sentían esos judíos con la presencia del Señor. Pero no olvidemos, hermanos, que de qué venimos hablando todo el capítulo 10 de San Juan: del buen pastor. Y donde hay pastor hay ovejas. Estas ovejas estaban dando a entender que ese pastor les turbaba y como tal no aceptaban ese pastor. Y si no lo aceptaban, él no podía ser pastor de ellas, porque ya le había dicho y nos dice que las ovejas de él, ¿qué hacen? Escuchan, oyen la voz de Dios. La Biblia nos enseña por ahí, por Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Los líderes religiosos, una vez más descritos aquí como los judíos, pero entiéndanse que eran grupos religiosos que querían tentar al Señor para después injuriarle ante las autoridades. Y hay un dato que se me escapaba, ahora me llegó a la luz, ahora lo voy a ver si lo expreso, ¿no? Estos se negaban a escuchar y a creer en Jesús, porque si no iban a creer, no creo que les molestara el mensaje del Señor. ¿O quién lo mandaba a ellos a ir a escuchar ese mensaje? ¿Cuántas cosas, no? Se encontró Jesús en el camino. Pero iban allí, recuerde, para acusarle, injuriarle, etcétera. Repito, los líderes religiosos, una vez más descritos como los judíos, se negaban a escuchar y a creer en Jesús. Estos esperaban culpar a Jesús por la propia incredulidad de ellos. Eso significa: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mire que esta fiesta de la dedicación, ¿qué habíamos dicho que se celebraba? La liberación de los judíos. Pasó eso en el año 70, etcétera. Pero
estos judíos o el pueblo judío, hermanos, en ese momento están siendo esclavos también, porque después que lo soltó Epífanes, ok, ellos se liberaron, duraron unos años libres, lo agarra ¿qué otro gran imperio? Pompeya. Y cuando hablamos de Pompeya los relacionamos con Roma. Roma los esclavizó, los subyugó y los hizo pagar múltiples impuestos a estos. Y dejaron de ser nación, pasan a ser colonia de Roma. Y sujetarse a quién, a Herodes, a Pilato. Herodes, una dinastía de Herodes, Pilato por igual, Anás, Caifás, dinastías malignas. Y ahí en este momento son esclavos. Parece que les gustaba ser esclavos. Los judíos hicieron esta pregunta con una perfidia extrema. Deseaban hacer que se declarara a sí mismo rey de los judíos para poder acusarlo con el gobernador romano. Y por ello insolentemente insinuaban que todas las pruebas que hasta ese momento les había dado de su misión divina, las pruebas que hasta ese momento les había dado de su misión divina no servían para nada. Es como si decirle, tú has dicho de aquel lado que eres el Cristo, el Salvador del mundo. Recuerde que aún en la cruz, ¿qué le dijo uno de los lados al Señor? Si eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo. Hermano, ¿sabía usted que si el Señor podía bajar de la cruz? De hecho, Él subió a los cielos. Pero Él vino a preparar una salvación grande. Y en especial, y en específico, había un alma que el Señor debía salvar. ¿Cuál era? Ni idea, ¿no? No, había un alma al lado del Señor que el Señor debía salvar. ¿Sabía? Y por eso Él no debía de bajar. Porque si Él bajaba, esa alma no era salva. ¿Sabía eso? Se iba a salvar a Él al bajar de la cruz. Iban a quedar 3. Porque el que tocaba ir en la cruz, ¿quién era? Barrabás. O vamos a decir que iban a quedar 2. ¿Quién iba a salvar al menos de 2 uno? O uno de los 2 ahí. No había pensado eso, ¿no? Pero sigamos aquí. Jesús en múltiples ocasiones había dicho esta expresión, y de múltiples formas la expresión, os lo he dicho. En este mismo libro de San Juan, dice, sin embargo, Jesús podía decir que de muchas maneras os lo he dicho y no creéis. Esa expresión se la había dicho muchas veces a los judíos. En el 3:13, estamos en el mismo libro de San Juan para todas las citas, y en el 6:38, Jesús dijo que Él vino ¿de dónde? Del cielo. En el 3:15, Jesús dijo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Solo Dios puede dar vida eterna. Jesús dijo en el 5:19 hasta el 23 varias expresiones como os lo he dicho. Dijo, yo soy el unigénito Hijo de Dios. Yo juzgaré a toda la humanidad. Todos deberían honrarme como honran al Padre. Si usted lee San Juan 5, 19 al 23, encontrará eso que Cristo lo había dicho. Dijo en el 39, escudriñad las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las sagradas escrituras porque en ellas, ¿qué encontramos? La vida eterna. Ellas son las que hablan del Señor. En San Juan 7, 28 y 29 encontramos que Jesús dijo, yo revelo perfectamente al Padre. Es como decir, yo y el Padre uno somos. También dice en el 29 y 8:46, 8:29 y 8:46, usted podrá encontrar que Jesús dijo, yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Es mucho decir. Solo Jesús puede decir eso. Jesús dijo en el 8:42, soy enviado por Dios. Y le dijo a ellos en el 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo, os lo he dicho, o se lo estoy diciendo.
Yo soy el Hijo del Hombre profetizado por Daniel en el 9:37. También profetizó o dijo en el 10, 17 y 18, me levantaré a mí mismo de la muerte. No se lo dijo a los discípulos. Y todo el que estuvo por ahí lo escuchó. Y si vivió para el momento cuando el Señor resucitó y le apareció a los discípulos, a las mujeres, a 500 al mismo tiempo, etcétera, puede decir que eso fue certero. También dijo que Él se levantaría a sí mismo de la muerte. No lo hizo eso. San Juan 10, 17, 18. También dijo que Él era el pan de vida. También dijo que era la luz del mundo. También dijo que era la puerta en el 19 de este capítulo. Y también dijo, yo soy el buen pastor. El verso 11 lo relata a la perfección. ¿Era Jesús lo que decía ser y lo que afirmaba? Hermanos, en un momento el Señor Jesús le dijo a sus detractores que aunque no le creyeran a Él por sus palabras, al menos creyeran por sus obras. Porque nadie que no estuviera Dios con Él podía hacer las obras que Él hacía. ¿Quién afirmó eso? San Juan 3, un tal que... ¿Quién se le aparece a Jesús de noche? Nicodemo, ¿no? Afirmó, y era un fariseo, un líder o príncipe dentro de ellos. El problema no era que Jesús no fuera claro acerca de quién era y de dónde venía. El problema era que los líderes religiosos tenían corazones ¿de qué? De incredulidad, corazones de piedra. Escuché unas letras el día pasado y me llamó mucho la atención, donde decía, era una alabanza que tienen el corazón de piedra, se visten de bondad para hacer su maldad. Wow, cuántas cosas puede hacer alguien que no conoce a Jesús. Jesús se reveló más específicamente a sí mismo como el Mesías a los que no eran parte de la comunidad judía, como la mujer samaritana, visto allí en San Juan 4, 1 a 26. ¿Cómo se le reveló el Señor a esta mujer? Y él dijo, me pareces que eres profeta. Cuando Él venga nos declarará todas esas cosas. No tuvo que esperar que viniera, ¿no? Estaba con ella ahí. Y como estaba el buen pastor, y ella fue obediente a ese buen pastor, se convirtió en oveja de ese pastor. No solamente quiso ella, sino quiso ¿qué? Que los demás, compueblados de estas, vieran y escucharan a ese que le había dicho todo lo que en ella había pasado en su vida, pasada y presente. Le vaya, busque a su marido. Ahí hubo un tranque, ¿no? Señor, 5 maridos he tenido y aún el que tengo no es mi marido. O vivían en unión libre o en concubinato, pero formalmente o legalmente no estaban. Pero fue honesta. ¿Usted cree que el Señor no sabía eso? Había un alma también. Y si vinieron los del pueblo, y si el marido estuvo disponible, asumimos que él también vino al Señor. O ella le habló del Señor. Con los judíos, con ellos había menos oportunidades de que malinterpretaran quién era Jesús y lo que había venido a hacer. En el verso 25 nos dice, estamos en San Juan 10, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, ¿quién podía, si no Jesús, darle vista a un ciego? ¿Quién, si no Jesús, podía resucitar muertos y aún resucitarse a sí mismo? Más nadie. Y por el bien que hacía, eso les turbaba la mente, el corazón a estos religiosos, porque ni hacían ni dejaban hacer. Muy peligroso eso, ¿no? Jesús les había dicho con sus palabras quién era Él. Sin embargo, las obras de Jesús también demostraban que Él venía de Dios y que era fiel a su palabra. Es como si les dijera, estas obras
les dicen lo que soy. Son obras hechas en el nombre de mi Padre. Esto es totalmente como su representante. Estas muestran qué tipo de Cristo les envía y que yo soy en Él. ¿Quién puede atribuirse eso? Decir que es igual a Dios. No creo que haya diferencia en esta generación con aquella en ese sentido. Es el mismo corazón que las personas tienen, son las mismas personas, etcétera. Pero ver en tiempo real, y usted conocer a alguien de su vecindad, ¿qué situación le pondremos? Ciego, por lo menos, o ciega, ¿no? Vamos a ponerle ciego. Y usted sabe que ese vecino ha sido ciego siempre. Y viene esa persona y escupe y agarra el lodo. Y usted ve que al instante los ojos son abiertos y esta persona tiene luz de verdad, visión de verdad. O alguien tener una situación muy íntima, una enfermedad muy intrínseca, y con solo decir, si tan solo de tocar, seré sana. Y tocar a esa persona y al instante esa persona recibir esa sanidad. Es mucha incredulidad para no reconocer el poder de Dios. Y nosotros somos ejemplo de ello también, hermanos. Cristo, hermano, ha hecho una obra en nuestras vidas que más nadie la pudo hacer y nos sigue transformando. O sea, no crean a nosotros como humanos, pero crean la obra que está ocurriendo en ese humano. ¿Quién la estará haciendo? ¿Será por las fuerzas de Él? Se está esforzando por no pecar, se esfuerza por ir a la iglesia, se esfuerza por orar, por evangelizar. ¿Qué lo mueve a hacer eso? Su bondad. Lo bueno que es, lo justo que es. Juzgue usted. Con esto quiero pasar a los versos 26, versos 29. En esta enseñanza nos dice, Jesús les habla francamente a los líderes religiosos sobre su condición. Bueno, ahí los desnuda y les dice la verdad que debían escuchar. Verso 26 al verso 29 dice, de San Juan 10, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Un punto muy claro, Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, de la mano de mi Padre. Hermanos, ahí claramente los judíos, este grupo religioso, están perdiendo múltiples bendiciones. ¿Cuál sería la primera bendición que ellos ahí se están perdiendo? Dejar de ser ovejas ¿de quién? Del buen pastor, de Jesús. Hermanos, ahí ellos están ampliando para sí mismos la incredulidad, su propia incredulidad. El verso comienza diciendo, pero vosotros no creéis. Que Dios le diga a alguien que no cree. Eso es mucho, ¿no? Usted puede ver la incredulidad de alguien. Usted le predica, ora por esa persona, ora por ese hermano, vecino, etcétera, estudiante, amigo. Y usted ve que esa persona públicamente dice, aborrece mejor eso. Wow, por cuánta incredulidad en una persona. Pero que el Señor le diga, vosotros no creéis. Los líderes religiosos querían que Jesús hablara explícitamente. Y aquí habló más explícitamente de lo que probablemente querían. Jesús anteriormente les dijo que ellos no eran verdaderos pastores. ¿Cómo les había señalado el Señor? Que eran, ahora no lo quieren decir, que eran ladrones, que eran salteadores, que eran asalariados, que eran lobos, etc. Eran de todo menos pastores. Y mira que ellos podían, si creían, si decidían creer, poder ser buenos pastores. El asunto es que a ellos no les interesaba ser buenos pastores.
Al contrario, decidieron ser buenos en incredulidad, buenos incrédulos, como lo presenta el texto. Jesús, repito, anteriormente les dijo que ellos no eran verdaderos pastores. Está en el 10:5, que vemos rápidamente, donde dice, mas al extraño no seguirán. ¿Cómo son llamados ahí ellos? Extraños, ¿no? En el verso 8 también les dice, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice ahí? Ladrones son y salteadores. En el 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Le está hablando a los judíos, ¿eh? Y en el verso 12, ¿qué le dice? Casi lo mismo, más el asalariado. En el verso 13, ¿qué le dice? Otra vez, así que el asalariado se queda con las ovejas, las defiende, huye. Palabras fuertes para estos incrédulos. Entiendo que el mensaje de Dios es para que el pecador crea y se arrepienta. Estos aquí reciben el mensaje de Cristo y hacen lo contrario. Les turba el mensaje. En vez de traerle bendición y refrigerio a su alma, resisten al Espíritu Santo. Algo muy malo, tanto para el de afuera como para el de adentro. ¿Sabía eso? Aquí Jesús les dijo que ellos ni siquiera eran verdaderas ovejas, porque las ovejas del Mesías creen y ¿qué más hacen? Escuchan la voz de su pastor. Dice aquí, no solo son pastores poco fiables del pueblo de Dios, sino que están demostrando que no deberían seguir siendo clasificados entre las ovejas que ponen atención a su voz. También les dice aquí que su incredulidad es justo una evidencia de que ustedes no fueron escogidos, que ustedes no han sido llamados por el Espíritu de Dios y que aún permanecen en sus pecados. Terrible, ¿no? Usted no puede llegar a ser oveja si antes no pasa por arrepentimiento. Usted no puede llegar a ser pastor si antes de haber pasado por oveja. Aquí el Señor le dice que ni aún a grado de oveja estaban ellos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y usted sabe que cuando se habla de incredulidad, alude al impío. Eran incrédulos, más bien, estas personas. Cualquier persona que lee sin prejuicio puede ver con facilidad que nuestro Señor en ningún momento insinúa que estas personas no podían creer, porque Dios lo hubiera hecho imposible para ellos, sino simplemente porque no escuchaban ni seguían a Cristo, lo cual el discurso completo de nuestro Señor bendito prueba que pudieron haber hecho algo mejor. ¿Qué usted cree? Eran incrédulos, pero ¿quién estaba ahí para ayudarles a creer? El mismo Señor, la palabra de Dios, a lo que Él se sujetaba. Hermanos, si el Evangelio, la palabra de Dios, Dios mismo, no convence al pecador o el pecador se resiste a creer, ¿qué más se puede hacer con esa alma? No hay más nada que hacer. A veces somos muy compasivos y queremos ser muy misericordiosos. Se murió fulano, se murió fulano. Y en el mundo se utiliza mucho la frase que Dios les reciba, ¿no? Que Dios les reciba en su santo seno, en la gloria esté, Dios le dé un mejor lugar. Hermanos, el mejor lugar que hay para el pecador es el cielo, pero arrepintiéndose. ¿Sabía? Leí recientemente, en cuanto a los ateos, que la tierra está llena de ateos. Eso lo sabemos, ¿no, verdad? Y yo le estoy repitiendo. Pero el punto es que en el infierno no hay ni un solo ateo. Allí todos deciden creer, pero es muy tarde. Dios le da un tiempo a la persona para que haga, viva, disfrute, pero también le da un tiempo para que se arrepienta. Y si no lo hace, no es culpa de Dios. Si no lo hace, no es culpa
de que al morir no llegue a un lugar de descanso eterno. Si no se arrepintió, la Biblia me dice a mí que hay una condenación. Como dijo precisamente uno de los dos malhechores en la cruz, cuando en un momento dado los dos le injuriaban, pero el tanto hablar mal de Cristo, pero uno de los dos entender que Cristo no había hecho mal, entendió y no discutió con muchos, con la multitud, discutió con lo que él estaba al lado de nosotros a la verdad. Padecemos por nuestras causas, ¿no? Nuestra obra, nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y ahí encontramos donde él dice que ellos estaban en la misma condenación. Y allí en Lucas 23, 39 al 42, en la conversación, uno de los malhechores, ¿qué es lo que le dice ahí al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Se acordó del Señor sí o sí? El Señor se acuerda de aquellos que se acuerdan de Él. Proverbios 8:17 me enseña, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso es justicia y eso es misericordia también. Usted pide misericordia, Dios le da misericordia. Pero Dios no deja de ser justo en pagarle a cada cual conforme a su obra, ¿no? Seremos juzgados por nuestras obras, ¿sabían? Lo hemos hablado antes. El texto aclara, o más bien el verso 27, verso 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dos particularidades de las ovejas. ¿Qué hacen? Lo primero, son buenos escucha, buenos oidores. Y segundo, conocen a su pastor. Jesús describió los beneficios y las bendiciones que vienen a sus ovejas. Según el verso 28, Él les da algo glorioso, algo permanente. ¿Qué les da ahí? Vida eterna. Ellas tienen vida eterna. ¿Dada por quién ahí? Por Jesús. Él lo está diciendo textualmente ahí. Esta vida eterna comienza ahora, pero es más grande que la vida física. Mire que, como decíamos, hay momentos donde llegan múltiples bendiciones y somos abrumados de bendiciones. Pero gozar la vida eterna encima, cuando estemos allá en gloria, que vamos a vivir esa garantía que tenemos por el Espíritu Santo de vivir para siempre con el Señor. Eso debe ser terrible. Vivir para siempre, ¿no? Sin pecado, sin dolor, sin ese sol, sin la oscuridad, las tinieblas son terribles, hermanos. No debemos pasar por alto el punto de que la vida eterna no tiene fin. Es ese aspecto el que es prominente aquí. La vida física puede ser que destruida, ¿no? Pero los que son unidos por fe al Hijo de Dios, los que pertenecen al rebaño del verdadero pastor, no pueden perder la verdadera vida, pues Él la mantiene segura. ¿Quién nos mantiene segura? ¿Dónde está escondida nuestra vida? En Cristo, hermano. Nadie puede ir a ese escondite a buscarla. Estamos escondidos en el Señor, a la luz de su presencia, ¿no? El único camino por el que un alma es salvada es que esa alma permanezca en Cristo. Si no permanece en Cristo, si no busca a Cristo, sería echada fuera como pámpano y se secaría. Pero entonces sabemos que los que están injertados en Cristo permanecerán ¿en quién? En Él. El texto nos enseña, verso 29, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque el texto aclara, mi Padre Dios es mayor que todos. Se espera que el buen pastor cuidará bien de sus ovejas. Las ovejas están a salvo y seguras. ¿En la mano de quién?
del buen pastor. Las ovejas de Dios encuentran seguridad en la mano del buen pastor y en la mano del buen Padre. Es reconfortante saber que las manos que crearon al mundo, ¿qué hacen? Sostienen al creyente. Te sostienen a ti y me sostienen a mí. A veces estamos caídos. ¿Quién le dijo a usted? Dios nos está sosteniendo. Si Él tiene que dar una palmadita y enderezarnos, Él lo hará. Pero donde estemos, estamos en Él. Más poderoso que todas las energías de hombres y demonios es nuestro Dios, más poderoso. El que ama a Dios debe estar feliz. ¿Sabía eso? Aquí usted tiene a lo más grande, a lo más todopoderoso. Y el que le teme no necesita temer a nada de este lado de la eternidad. No hay fuerza en este mundo, hermanos, que pueda movernos del amor de Cristo. No importa la circunstancia espiritual en la que nos encontremos. Hay momentos, hermanos, y he pasado por ellos, no muy lejanos, donde son cosas como malignas a veces. Uno es nublado mentalmente, ¿no? Y tú no tienes como la capacidad en ese momento de poder como reaccionar. Pero al menos puedes orar. Eso nada te lo podrá quitar. Tanto expresándote o qué. Pensándolo. Y yo recuerdo que yo decía estas palabras. Estaba ofuscado. Y como nublado mentalmente. Había tenido el dominio de algo y llegó un momento donde no dominaba ese algo. Era una dirección que buscaba. El Señor utilizó un instrumento de manera terrible. Y yo decía, pensando, ¿no?, en el poder de las tinieblas, pero también decía, pero Cristo venció. Señor, usted es el que da la victoria. Y buscaba la dirección, era de noche, para colmo el lugar era difícil. Y yo había ido 2 veces a ese lugar, una actividad hermosa que teníamos. Hasta una hermana le había dado de una bola ahí, que no había ido. Pero no me desesperé. Y fue muy inteligente de parte del hermano no desesperarnos. Yo creo que me escuchaba cuando yo oraba. Yo decía, Señor, usted venció. Y yo decía, wow, hermano, esto es extenso, es grande esto. Habíamos ido siempre de día a evangelizar, etcétera, pero de noche es difícil. Y yo no sé, creo que tengo una deficiencia en geografía en cuanto a buscarla de noche. Y nosotros dimos una vuelta y una señora se levantó de allá, hermano, a nosotros, y le preguntamos, amiga, por favor, queremos ir a la iglesia que está frente al colmado tal. Ah, sí, coge esta calle. Pero yo no tengo como la capacidad de asimilar la geografía, lo que ella me está diciendo. Y volvimos y caímos donde la señora. Y se volvió y se paró con todo el amor. Yo le conozco, no sé si me reconoció en ese momento. Digo, ay, hermano, ¿qué pasó? Nada, estamos otra vez aquí. Pero por favor, repítamelo, dice ya. Coge mejor esa y dale derecho ya. Hermanos, no anduvimos 2 minutos, estaba el lugar ahí. Esa noche, hermanos, fue un testimonio terrible, porque accidentalmente lo converso con un hermano. Y le digo, hermanos, esa noche, allá fueron hasta 2 locos a la iglesia a molestar. Y yo le dije, hermano, las tinieblas son algo terrible. A mí me pasó tal cosa, yo he venido por el camino más cerca y está más bueno transitable. Y yo no me perdí, hermano. Wow, ¿cómo haces? Fue una noche difícil, pero Dios venció, su palabra se predicó sobre todas las cosas, hermanos. Aunque no nos vaya bien en un momento dado, no es que Dios no se está glorificando. Mire el evento que pasó allí. ¿Quién sabe de qué Dios nos libró en ese momento, no? Cuando Dios nos detiene, hermanos, no importa por qué y cómo nos está deteniendo, deténgase. Queremos ir a veces más volado que Dios. Y si Dios es el que te dirige, deja que Él te lleve. Gracias por tolerarme en este tiempo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para dar gracias. Oremos, Padre, gracias en esta hora porque usted es más grande, Señor, que todos los problemas, que todas las tinieblas. Gracias porque usted venció, Señor, usted nos da la victoria. Ayúdenos a buscar su rostro,
Llénanos de santidad. Quita el pecado de nuestro corazón, de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a bien honrarte, mi Cristo. Mira tu iglesia, usted conoce sus angustias, aflicciones, pruebas, pecados, Señor, si pudieran estar en nuestras vidas. Y siempre están delante de nosotros, Señor. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpies, nos guardes, nos proteja, Señor. Una vez más, aquellos que su salud no está en el mejor momento, que usted le bendiga. Permítenos ser mejores siervos y siervas para usted. Ayúdenos a buscar siempre, Señor, la santidad. Santifícanos por tu palabra, por medio de tu Espíritu, y ayúdanos a seguir honrando y glorificando tu nombre en lo que resta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, normal. Sí. ¿Usted tiene un mensaje? Está bien. Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a pasar tiempo en recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú provees, Padre. Vengamos a pasar este tiempo. Ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús.